Dicen que el imperio mongol terminó hace 7 siglos. Pero tu sangre podría estar en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el imperio más grande de la historia no desapareció? ¿Acaba de cambiar la forma? No en piedra, no en ruinas. Pero en ti. En toda Asia hoy, desde los bosques de Corea hasta los desiertos de Irán, más de 16 millones de hombres tienen la misma marca extraña. No es una cicatriz. Un cromosoma. Una firma silenciosa que se remonta a un hombre antiguo. Un padre. Cuyo nombre aún puede hacer eco dentro de su ADN. Y aquí está el shock. Este fantasma genético no desapareció con su imperio. Se multiplicó. Silenciosamente. Agresivamente. Hasta que su linaje sobrevivió a su nación, su nombre, incluso su tumba. Los científicos lo llaman un superlinaje, un cromosoma y tan extendido que volvió a cablear la historia genética de regiones enteras. Pero nadie te dijo eso. Nadie te dijo que la conquista no se detuvo con ciudades y espadas. Se mudó a las líneas de sangre. En matrimonios. En niños. En la historia tácita de su árbol genealógico. Entonces, la pregunta ya no es si el imperio mongol sobrevivió. Es dónde. ¿Y si un linaje invisible todavía da forma a la vida de millones hoy? Entonces, ¿dónde comenzó este imperio sin flag y quién exactamente era el hombre cuyo ADN todavía gobierna? ¿Ese linaje fantasma? No solo sobrevivió a la historia. Lo cazó. Porque esto nunca fue solo sobre la guerra. No precisamente. El imperio mongol tenía un arma secreta que iba mucho más allá de las espadas. Era sangre. Cada conquista no solo terminó en la rendición, terminó en niños. Los generales mongoles no marcharon de regreso a casa. Se quedaron. Construyeron guarniciones. Colonias. Campamentos de guerreros que no solo reclaman ciudades, tomaron esposas. Hijas de nobles. Mujeres de cada rincón del imperio. Reinas persas. Princesas chinas. Madres afganas. Y lentamente, en silencio, los conquistadores se convirtieron en antepasados. Al otro lado del imperio, nacieron los hijos, medio mongol, mitad local, llevando una cosa que no podía ser borrada por la rebelión o el colapso. El cromosoma y de su padre. Ese mismo marcador silencioso, pasado solo de padre a hijo, comenzó a aparecer en todas partes. En las tierras altas de Pakistán. Entre los pastores kazajos. Dentro de las dinastías persas y las aldeas del norte de China. Como un hilo invisible que cose un continente. Los científicos de hoy lo llaman CM217. Pero no se equivoquen, no fue un evento genético ordinario. Porque la propagación no fue aleatoria. Fue explosivo. Esto no fue una deriva lenta. Esta fue una estrategia reproductiva, escalada entre los imperios. Cuanto mayor sea el rango, más esposas. Cuantas más esposas, más herederos. La sangre mongol no solo se mezcló, dominó. Una generación se convirtió en 10. Luego 100. Entonces miles. Y en algún lugar de ese caos, una sola rama de este linaje despegó como un incendio forestal. Demasiado rápido. Demasiado perfectamente cronometrado. Demasiado generalizado para ser normal. Lo que deja solo una pregunta. ¿Quién era el hombre detrás de esto? Esa pregunta atormentó a los científicos durante años, hasta que un descubrimiento rompió el silencio. Un grupo de hombres, millones de ellos, todos con el mismo cromosoma y... Desde los bosques de Siberia hasta los valles de Pakistán, desde el norte de China hasta las estepas de Kazajstán. Una firma invisible se repitió. No similar. Idéntico. En 2003, un equipo de genetistas finalmente rastreó el patrón, y lo que encontraron no parecía evolución natural. Parecía una onda de choque.
Todos los signos apuntaban a principios de 1200, justo cuando el imperio mongol explotó en Asia. Un linaje. Un hombre. En un momento en el tiempo. ¿Y los números? Espantoso. Aproximadamente 16 millones de hombres hoy, casi uno de cada 200 en el planeta, pueden descender de un solo guerrero que vivió hace 8 siglos. No es una leyenda. No es un símbolo. Un hecho biológico aún pulsando a través de la sangre moderna. ¿Y los que lo llevan? No son conjeturas. Las tribus Hazara de Pakistán. Los buriats de Siberia. Los clanes kazajos de la estepa. Sus tradiciones orales siempre hablaban de un gran padre mongol. Ahora, la ciencia hace eco de la misma verdad, a nivel molecular. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. Este superlinaje, el llamado imperio genético, se ajusta perfectamente a la línea de tiempo de Genghis Khan. Y sin embargo, puede que no sea suyo. Porque nunca se encontró el cuerpo de Genghis Khan. ¿Su tumba? Todavía perdido. Sin ADN confirmado, sin sello real. Solo un fantasma. Un patrón. Una ola de hijos sin padre nombrado. Lo que nos deja de pie en la oscuridad con una pregunta ardiente. Si este no fuera Genghis Khan, ¿entonces de quién fantasma persigue a nuestro genoma? Para responder a eso, necesitaría su cuerpo. Pero nadie lo ha encontrado nunca. No es un hueso. Ni un solo diente. Ni siquiera la tumba. Durante 800 años, el lugar de descanso final del hombre más temido en la historia se ha quedado oculto, borrado a propósito, enterrado por el silencio, protegido por la muerte. La leyenda dice que los soldados que construyeron su tumba fueron asesinados para que no pudieran revelar la ubicación. Entonces los asesinos fueron asesinados. Entonces los que los mataron también fueron enterrados. En algún lugar, en lo profundo del desierto mongol, el padre de los imperios duerme, pero su ADN no. Y aquí es donde se pone extraño. En 2016, los arqueólogos descubrieron tumbas mongolas de alto estatus. Guerreros. Nobles. Posiblemente incluso la sangre real. Pero cuando probaron los huesos, el ADN y no era CM217. Era R1b. Un linaje común en Europa occidental, no en la estepa asiática. ADN europeo, dentro de las élites mongolas. De repente, la historia del clúster estelar se volvió más desordenada. ¿Fue realmente la línea de sangre de Genghis? ¿O simplemente el producto de alguien cerca de él, un primo, un general, un hombre poderoso pero olvidado cuyo nombre nunca hizo los pergaminos? Algunos investigadores ahora creen que la legendaria explosión de CM217 no vino de una sola realeza, sino de la mayor ola de guerreros mongoles, dispersos por Eurasia. Cada uno dejando sus propios hijos. Que plantea algo que nadie quiere admitir. ¿Qué pasa si hemos estado persiguiendo al padre equivocado? ¿Qué pasa si la línea de sangre más famosa de la historia del mundo nunca fue suyo para empezar? ¿Y si el verdadero Genghis llevaba un código completamente diferente? ¿A quién encontramos realmente dentro de esas tumbas? No solo conquistadores. Pero algo más tranquilo y aún más revelador. Porque cuando los científicos miraron más allá del cromosoma y en la otra mitad de la historia, el ADN materno, lo que encontraron no era ruido. Fue silencio. Las mujeres del mundo mongol no dejaron grandes ejércitos ni leyendas empapadas de sangre. Pero su ADN hizo algo tan poderoso. Se quedó. Los linajes maternos del este de Asia, transportados de madre a niño, comenzaron a aparecer en Asia Central, Persia, incluso Europa del Este. Hilos tranquilos tejidos a través de generaciones. A través de canciones de cuna. A través de cocinas. A través del dolor. Pero hay una trampa. La mayoría de ellas no eran mujeres mongolas. Eran locales.
El imperio había enviado a sus hombres hacia afuera, para conquistar, reclamar, al padre. ¿Pero las mujeres? ¿Permanecieron atrás? ¿O fueron absorbidos? En todo el antiguo imperio, el patrón se repite, hombres mongolas de élite, que se casan, o toman, mujeres locales. De Persia. De China. De las estepas. Los sitios de entierro susurran la verdad. Esqueletos de poder, colocados junto a parejas de diferentes ascendencia. Este se encuentra con el oeste. Guerreros mongolos que descansan junto a esposas con estructura ósea europea, o ADN mitocondrial persa. Sin inscripciones. No hay registros. Solo evidencia. De sindicatos que nunca fueron escritos, pero nunca fueron olvidados. Esto no fue solo conquista. Fue transformación. Árboles familiares reescritos sin consentimiento. Los imperios no se remodelan por mapas, sino por la maternidad. Porque mientras el cromosoma irrugió en los continentes, la línea materna se movió de manera diferente. Suave. Sutil. Tejido en identidad, no se le impuso. Y en ninguna parte esta colisión tranquila de mundos, esta fusión tácita de líneas de sangre, habla más fuerte que en la historia de un pueblo que todavía vive con ella, todos los días. Los hazaras. No solo estudias su historia. Lo sientes. Hablan persa. Practica el Islam. Vivir en las montañas del centro de Afganistán. Pero sus caras, cuente otra historia. Pómulos altos. Ojos de almendras. Características que susurran del este. Delegados a caballo e imperios desaparecidos. Durante siglos, han llevado una identidad que nunca encaja en las fronteras a su alrededor. Y ahora, la ciencia se pone al día. Porque cuando los genetistas probaron los cromosomas y de los hombres de Hazara, encontraron algo sorprendente. Alrededor del 40% lleva exactamente el mismo linaje rastreado a la expansión mongol. M217. El mismo clúster estelar que destrozó las reglas de la genética de la población. Pero aquí, no es abstracto. Es personal. Porque los hazaras no solo llevan historia en su sangre, la han vivido. Sus tradiciones orales siempre hablaban de raíces mongolas. De soldados dejados atrás. Guarniciones que nunca regresaron a casa. Los comandantes que se quedaron, se casaron y engendraron hijos en los valles que fueron enviados a conquistar. Y ahora, enterrado en su ADN, la prueba ha surgido. No son solo los hijos de un ejército olvidado. Son lo que sucede cuando los imperios dejan atrás a las personas en lugar de las banderas. Pero hay algo más profundo aquí, algo doloroso. Porque incluso cuando la ciencia confirma su conexión real, el mundo que los rodea rara vez lo ve. Perseguido. Marginado. Casado. Sin embargo, genéticamente vinculado a una de las líneas de sangre más poderosas que jamás haya existido. Esa contradicción, esa fractura entre el legado y la realidad, vive en cada cara de Hazara. Y plantea una pregunta que no se puede responder en los libros de texto. ¿Qué significa llevar la sangre de los conquistadores, cuando todo lo que has conocido es la supervivencia? Pero los hazaras son solo una página. Porque los ecos de este imperio, los hijos de la estepa trueno y el silencio, no se detuvieron aquí. Todavía están dispersos por el mapa, escondiéndose a la vista. Algunos de ellos ni siquiera lo saben. Porque lo que sucede cuando un imperio desaparecido no desaparece, pero se convierte en personas. Kalmyks. Tártaros. Mugals. Incluso turcos modernos. Naciones, nacidas no de tratados, sino de líneas de sangre enredadas, identidades fusionadas y siglos de olvido. Tome los Kalmyks de Rusia. Viven a las orillas del mar Caspio. Budista. Nómada. ¿Su idioma? Todavía mongólico. ¿Sus oraciones? Susurró en el ritmos de la estepa.
Son el único pueblo budista de Europa y no llegaron a través de la política. Fueron llevados al oeste por el recuerdo del caballo, la atracción del imperio, y se quedaron. Luego están los tártaros, en Crimea, el Volga, el Cáucaso. Musulmán. Turco. Pero debajo de todo, algo más viejo. Traces genéticos de la Horda Dorada. Un recuerdo de conquista horneado en identidad, no hablado en las escuelas, sino escrito en sangre. ¿Y los mogoles? Los emperadores de la India. Persa en cultura. Islámico en regla. Pero en nombre, todavía mongol. Su dinastía se remonta a la misma tormenta, hijos de Timur, Bisabonde de la estepa. Incluso hoy, en Kazajstán, algunos clanes reclaman descendencia directa de la línea de oro de Gengis Khan. Y aquí está el giro. Sus idiomas cambiaron. Sus dioses cambiaron. Incluso sus caras evolucionaron. ¿Pero sus cromosomas? No. Porque los mapas pueden ser redibujados. Nombres olvidados. Culturas absorbidas. Pero el ADN posee la única versión de la historia que no puede borrar imperio. Y a veces, descubres, tu bandera nunca fue tu comienzo. Tu antepasado no era a quien te dijeron. Y tu cara, lleva historias que tu pasaporte nunca podría. Pero el imperio de Genghis no solo remodeló a las personas. Se volvió a cablear la forma en que viajan los genes. Pero no se detuvo con la sangre. Se movió a través del sonido. A través de sílabas que cruzaron los continentes. A través de nombres que sobrevivieron a los reinos. Porque aquí está la ironía de la que no habla nadie, los mongoles no difundieron su propio idioma. Destacan el de otra persona. Turco. En el papel, no tiene sentido. El imperio que salió de Mongolia, que remodeló el mundo, terminó elevando otra lengua. Dándole carreteras. Ejércitos. Imperios propios. Pero eso es exactamente lo que pasó. A medida que la ola mongol se elevaba hacia el oeste, transportaba aliados, guerreros y administradores de habla turca a su paso, y cuando el imperio se fracturó, fueron esas lenguas las que quedaron. Hoy, el idioma turco fluye a través de Estambul. Kazaj se eco en Asia Central. Uigur llena los mercados de Xinjiang. No mongol. Turco. Una lengua fantasma, piggybacking sobre el poder mongol, ahora hablado por millones. Mire de cerca, y las pistas están en todas partes. Khan todavía corona los nombres de Ankara a Lahore. Horda se convirtió en Horda. Primero en ruso. Luego en inglés. Luego, en la cultura pop, mucho después de que los jinetes reales desaparecieran. Incluso en las capas más profundas de persa, ruso y árabe, los títulos de la era mongola aún se demoran como el humo. No dejaron un idioma. Dejaron una red. Pero esto no era solo palabras que se autentan en la guerra. Esta fue infraestructura. Una carretera de seda viviente que movió no solo el comercio, sino los genes. Culturas. Gente. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo terminó una onda genética, a partir de unos pocos miles de jinetes, tocando la mitad del continente? ¿Cómo viajó un linaje más rápido, más lejos y más profundo que cualquier otro en la historia asiática? Porque lo que sucedió después, no fue solo raro. Era casi imposible. Porque la velocidad, la escala, el gran alcance de esta tormenta genética, nunca se había visto antes. No en Asia. No en ningún lado. Y fue entonces cuando los científicos hicieron algo audaz. Lo compararon. Junto al alado, establecieron los mayores cambios demográficos en la historia, la migración indo-aria, la expansión china-Han, las olas turcas que cambiaron la mitad del mapa. Y luego, los mongoles. Lo que encontraron no fue solo impresionante. Era inigualable. M217, el linaje masculino mongol, se extiende más rápido que cualquiera de ellos. Más amplio.
Más verticalmente apilado en líneas masculinas. No gotó. Surgió. Los indoarios trajeron R1A, lentamente, durante siglos. El AN se extendió o M175, metódicamente, aldea por pueblo. Pero los mongoles no llegaron. Explotaron. Un destello en Eurasia. De Corea a Crimea. Desde el río Amarillo hasta el Golfo Pérsico. La huella genética de un solo origen masculino, extendiéndose como un incendio forestal, a caballo. Los mapas no pueden mostrarlo. Pero el cromosoma y puede. No es solo quien gobernó que, es cuyos hijos se multiplicaron. Cuyos hijos tuvieron hijos. Y cuya línea siguió resonando, mucho después de que los bordes se desvanecieron. Porque el dominio no siempre parece un imperio. A veces, se esconde en las células. En pequeñas mutaciones pasaron de padre a hijo, llevando no solo ascendencia, sino memoria. Y cuando trazas esa memoria a través del continente. Cuando apilas estos linajes uno al lado del otro. No solo estás comparando ADN. Estás comparando legados. Que plantea una pregunta final e incómoda. ¿Gengis Khan realmente gobernaba el mundo, o son sus genes los que todavía lo hacen? Esa pregunta persiste, pesada en el silencio. Porque su cuerpo todavía falta. Sin tumba. Sin santuario. No queda real para vincular el mito con el hombre. Y sin embargo, aquí estamos. Rastreando su legado no en piedra o pergaminos, sino en hilos de ADN. No en monumentos, pero en millones de hombres que caminan hoy, sin darse cuenta llevan la huella digital de un imperio que nunca necesitaba ser visto para ser sentido. Gengis desapareció en la historia. Pero su linaje, no lo hizo. Porque la guerra puede romper las ciudades, y el tiempo puede borrar los nombres, pero la reproducción clive destrucción. Una sola noche en un campamento lejano. Un niño nacido en una unión olvidada. Un hijo crió sin saber quién era realmente su padre. Y de repente, un imperio renace, no en banderas, sino en sangre. Esta es la parte de los libros de historia que no pueden sostener. Porque la historia recuerda a los reyes. ¿Pero genética? La genética recuerda a los padres. Los que se perdieron. Los que gobernaron a través de líneas de sangre, no fronteras. Y tal vez, solo tal vez, ahí es donde vive el verdadero poder. No en mapas. Pero en ti. Entonces la pregunta se vuelve personal. ¿Podría su línea de sangre llevar la sombra de un conquistador olvidado? ¿Podría el imperio vivir dentro de ti, sin que tú supieras? ¿Y si el ADN mongol todavía gobierna Asia? Entonces, ¿qué otros imperios fantasmas todavía viven dentro de todos nosotros?